Saludos a todas y todos. Mi nombre es Jenny González. Yo soy doctora en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas, de nuestro amado doctorado. Y quiero saludar primeramente a las personas que han organizado este comité organizador del Simposio Internacional Acercándonos al Caribe. Felicitarles por este esfuerzo maravilloso, exitoso de estos días de este maravilloso encuentro. También quiero saludar a las autoridades de la UPEL y del Instituto Pedagógico de Caracas, a las personas que conforman el Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas Simapisa, del cual formo parte. También quiero saludar y agradecer a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, de la cual yo formo parte en estos momentos como profesora visitante. Antes de dar entonces ya la conferencia como tal, yo les voy a pedir licencia en algunos momentos, que voy a estar leyendo algunos trechos de esta intervención de un tema tan álgido como son las migraciones. Yo quiero empezar leyendo un poema de Ricardo Reis intitulado Nada fica de nada, nada somos, del cual he hecho una suerte de reconstrucción para el título de mi conferencia del día de hoy, que como ustedes saben se llama Somos historias contando historias, somos migrantes. Y yo voy a leer acá una traducción libre del idioma portugués al español. No queda nada de nada, no somos nada. Un poco de sol y aire, llegamos tarde, de la oscuridad irrespirable que nos pesa, de la tierra húmeda impuesta. Leyes formuladas, estatuas altas, odas terminadas. Todo tiene su propia tumba, si tenemos carnes, a las que un sol íntimo le da sangre. Tenemos puesta de sol, ¿por qué no ellos? Lo que hacemos es lo que somos. Cualquier cosa nos crea, nos gobierna, nos acaba. Somos cuentos contando cuentos, cadáveres aplazados que procrean. Y eso es exactamente lo que somos. Somos cuentos contando cuentos, somos historias contando historias. Y yo esta intervención de hoy la voy a dividir en 3 momentos. Un momento que vamos a hablar de las subjetividades continuas, otro momento de la necropolítica y el luto, y un tercer momento ya finalizando que he intitulado Reescribiéndonos. Y en estas subjetividades continuas entonces que todos somos en tiempos contemporáneos, cada día vemos con mayor ahínco la proliferación de gente que por la razón que fuere decide mudarse, decide o se ve obligada en momentos, de alguna forma, a emprender el camino de la migración. Pero debemos tener presente que ese fenómeno migratorio, esa crisis migratoria, como la han llamado contemporáneamente, no es algo nuevo. Como sabemos, ya ese lema bien usado y con una intencionalidad de seguir acercándonos hacia la empatía y la solidaridad, todos somos migrantes. Y sí, efectivamente lo somos. Si nosotros vemos hacemos de repente una pregunta en este auditorio ante el cual estamos hoy, si alguien no se ha mudado de barrio, de casa, de apartamento, no se ha mudado de repente de ciudad, de región, de estado, oye, el porcentaje yo creo que sería mínimo. Yo estoy segura que sería mínimo. Una persona que se hayan quedado siempre en el mismo lugar. En ella, entonces, nosotros tenemos una mudanza siempre, una mudanza aparentemente mínima, pero esa mudanza aparentemente mínima de un apartamento para otro es un proceso migratorio. Hemos dejado espacios, lugares, objetos, recuerdos, memorias, vecinos, en fin, hemos dejado pérdidas, hemos tenido pérdidas de alguna manera. Y atención, aquí no estamos hablando de la pérdida, si es algo positivo, si es algo negativo, no, estamos hablando del hecho en sí, de perder algo, de dejar algo atrás. Las migraciones no son un evento entonces de la contemporaneidad. Podemos ver, por ejemplo, que la literatura, la música, la historia está llena, está plagada de esos cuentos de migraciones, de gente que se va, de gente que llega a una tierra de acogida. Por ejemplo, podemos recordar esa vieja canción de Nino Bravo que se llama Un beso y una flor y decía: dejaré mis tierras por ti,
dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Es ligero equipaje, decía después, para tan largo viaje. Y después decía, más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más, forjarán mi destino las piedras del camino y lo que es querido siempre queda atrás. En este caso de la canción, él está hablando, queda atrás la novia, pero en proceso migratorio ciertamente quedan otros seres amados, quedan familia, quedan planes también, quedan atrás planes al futuro, lugares. Entonces estamos siempre sufriendo penurias, esas personas que quedaron allá atrás en el otro país que sufrieron penurias y esas penurias que me hicieron a mí como migrante ir a otro lugar, a buscar después algo mejor para esas personas. Entonces eso va creando también una suerte, va generando en esa persona que migra sentimientos de culpa, sentimientos de luto. Me fui, dejé mis seres queridos allá y eso es un luto que tiene consecuencias en ocasiones difíciles para su desarrollo subjetivo, para su desarrollo social en esas tierras de acogida, como veremos un poco más adelante. Entonces esas historias de migraciones, por ejemplo, las vemos en pueblos indígenas como el Guarao, que en su mito fundante Jara Yaquera, él va a hablar de cómo llegaron las primeras poblaciones de humanos a ese cielo de arriba, al cielo de abajo, es decir, la tierra, el cielo y la tierra, el río de encima y el río de abajo, y cómo esas primeras poblaciones, ellas salieron del río de encima para huyendo de la miseria, huyendo estaban pasando hambre y querían, encuentran en ese mundo nuevo, en esa tierra nueva, están llegando, buscando nuevas alternativas, una mejor calidad de vida. También vemos que en diversos textos de diversas religiones y religiosidades de distintas culturas vemos migraciones en masa que tienen, por ejemplo, la finalidad de encontrar una vida mejor en otro lugar, como por ejemplo la catástrofe del diluvio universal, que si bien es una catástrofe natural divina, pero natural, también se hace con esa intencionalidad de que resurja algo nuevo, con esas migraciones de animales, de personas, en fin, que fueron a otras partes. Hay otros desplazamientos, grandes desplazamientos humanos, productos de guerra, productos de diferentes escrituras narrativas que están en distintas mitologías. Por ejemplo, vemos los destierros, que es una suerte también de desplazamiento humano. Vemos cómo Segismundo, de la vida de sueño, del gran siglo de oro español, Segismundo, él es de una u otra manera desterrado para esa torre donde está allí, relegado e invisibilizado, también segregado, marginalizado, excluido. También vemos, por ejemplo, Blancanieves, de esa recopilación de los hermanos Grimm. Blancanieves, ella ha sido también desterrada del reino por causa de la envidia de la madrastra, pero eso tiene unas connotaciones sociales y políticas bien importantes, no es apenas eso, pero ella ha sido desterrada. También fue desterrado Edipo, aquellas cuestiones que contó el oráculo. Y la Virgen María, por ejemplo, embarazada con San José, ellos también son migrantes forzados palestinos. Entonces, no obstante, a pesar pues, de estas realidades de existencia, las migraciones tanto internas cuando se quedan dentro del propio país como externas cuando se van para otros lugares, no siempre han tenido en el lugar de acogida, en el país de acogida, las mejores recepciones. El migrante tiene que lidiar con sus fantasmas propios y con los impuestos por la nueva sociedad, la nueva cultura. Son recibidos muchas veces, pero no son integrados a esas nuevas culturas y eso indudablemente tiene consecuencias bastante fuertes dentro o en la salud mental y física de esas personas. Por un lado, ellos deben adaptarse a las nuevas realidades y espacios y por otro lado deben intentar aprender de una manera rápida, muchísimas veces, cuestiones muchas veces que no entienden porque no forman parte de sus propios procesos culturales. De manera que desde esta perspectiva podemos pensar en lo que especialistas como Ortiz, como Berry, Dantas, Cavazza han llamado aculturación. Cuando pensamos en aculturación desde el punto de vista de la antropología cultural, vemos como Fernando Ortiz en 1942, en un libro maravilloso que se llama Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, él habla por primera vez de la palabra
transculturación. Y dentro de esa teoría de la transculturación, él dice que esa acculturation, esa voz angloamericana, y cito aquí, es el proceso que implica también la pérdida o desarraigo de una cultura precedente. Entonces, esa pérdida o ese desarraigo de esa cultura precedente, ¿verdad? La entendemos como una imposición por parte de la cultura receptora, que en este caso es una cultura dominante, colonizadora efectivamente, para que el inmigrante, el colonizado, entonces, tomando en palabras de Achille Mbembe, él abandone entonces su propia cultura, adoptando la cultura del otro, porque tiene una promesa de que si adopta la cultura de ese otro colonizador, él va a tener una integración, una mejor acogida por parte de esa nueva cultura, cosa que no siempre es cierto. Y desde el punto de vista de la psicología, Cabaxa va a explicar que la aculturación, cito aquí, se refiere a los cambios que el individuo experimenta en el contacto con otras culturas y como resultado de la participación de su grupo cultural en el proceso. Es decir, que en ese proceso que lleva a cabo el migrante, por ejemplo, para hacer de su acogida en la cultura dominante un poco más placentera, él se va a adaptar para hacer un poco más placentero ese proceso de acogida en esos nuevos procesos culturales. Y en ese sentido, entonces, la aculturación no dependería de las características individuales de cada migrante, sino también de la forma como la sociedad de acogida lo recibe y cuál es el rol efectivo de las políticas públicas locales destinadas para grupos migrantes, que ya sabemos que son bien amplias. Entonces, Berry va a retratar dos tipos de grupos en esa aculturación. Una que pertenece a los grupos que no son dominantes, que en este caso serían los migrantes, donde está la integración, que es cuando el individuo o el grupo acepta y se adhiere a esas normas, tanto las normas de la tierra de acogida como las suyas propias. El otro tipo de aculturación es la asimilación, es decir, cuando el grupo o el individuo acepta y se adhiere a los valores de la cultura de acogida, de la cultura receptora. La separación, cuando se adhiere a los valores de la cultura de origen y se olvida, no le interesa para nada la cultura receptora, o la marginalización, cuando no le interesa ninguna de las dos. Y entonces aquí yo me pongo a pensar, me recuerdo la teoría desarrollada por González Ordoscoiti, que si bien no es específicamente en este tema, pero que me lo recuerda cuando va a hablar de las islas culturales. Y en esos procesos migratorios es interesante cómo vemos en los países de acogida que grupos migrantes, ellos se van a juntar, por ejemplo, en estos clubes, club sirio, libanés, italo-venezolano, uruguayo-venezolano, brasileño-venezolano, en fin, se van a juntar en estos clubes donde van a tener precisamente más o menos esas islas culturales que habla González Ordoscoiti, en el sentido de que ellos van en estos clubes a vestir, a reunirse, a hablar su propio idioma, muchas veces los dialectos regionales, a danzar sus danzas tradicionales, comer sus comidas tradicionales, vestir sus ropas típicas, conmemorar días patrios, nacionales, en fin, de su propia cultura, pero también muchas veces ellos, por supuesto, muchas veces no siempre, estos clubes, ellos se van a abrir también al conocimiento y autoconocimiento, en ese intercambio de conocimientos con la cultura receptora. Entonces ellos también van, por ejemplo, a tener intercambios deportivos, culturales, intercambios, por ejemplo, de gastronomía de la cultura receptora y de la cultura de ellos. Van a tener, por ejemplo, cursos del idioma de los migrantes, cursos, por ejemplo, de culinaria tradicional, en fin, van a tener esta verdadera integración, y es lo que en estos procesos de aculturación es interesante destacar, que ellos no necesariamente sean por separado, sino que hay una covariabilidad entre estos grupos de dominación, vamos a decirlo así, de esta manera. Y por su parte, el grupo dominante, entonces, que es el país de acogida o
ese colonizador, vamos a decirlo así, va a tener la multiculturalidad, que es la diversidad cultural, y va a tener también la búsqueda por relacionarse más con la cultura del otro, va a tener la segregación, que es cuando relega totalmente al individuo al grupo migrante, o cuando excluye, que es cuando no permite que nadie esté relacionado con estos grupos, impone esto. Esto que es interesante en estos procesos de aculturación, yo los invito a que lean posteriormente el artículo que vamos a publicar acá en el libro proveniente del Simposio Internacional, porque pues yo allí hago un poco más ejemplificado este tema. Pero esto todo nos lleva a una segunda parte en todos estos procesos de adaptación, de no adaptación, de nostalgia, de melancolía, en fin, que es la necropolítica, que es una palabra un término de Achille Mbembe en su libro homónimo, y allí vamos a iniciar también con un poema de nuestro gran Vicente Gervasi. Vicente Gervasi va a decir en su poema Mi padre el inmigrante: atrás quedan las puertas quejándose en el viento, atrás queda la angustia con espejos celestes, atrás queda el tiempo como drama en el hombre, engendrador de vida, engendrador de muerte. Ustedes saben que en este poema, que es dedicado a su padre, Juan Vicente Gervasi, él va a decir lo siguiente en la dedicatoria: nació en una aldea viñatera de Italia a orillas del mar Tirreno y murió en Canoabo, pequeño pueblo venezolano escondido en una agreste comarca del estado Carabobo. Fíjense ustedes que los cementerios también albergan migrantes. Y se migra entonces con la esperanza de encontrar un mundo mejor, pero como dice Gervasi, atrás quedan este fragmento de tiempo, atrás quedan las personas, quedan los recuerdos, y la persona entonces se convierte en un cúmulo de memorias que se van contando. La persona se convierte en una historia llena de historias que a su vez van haciendo, contando otras historias que se encuentran con caminos de migrantes, pero también historias en esas contemporaneidades nefastas donde instituciones, medios de comunicación tratan a esa crisis migratoria, como que si el migrante es el culpable de todo lo malo que sucede en el mundo. Y resulta ser que el mundo ya está lleno de crisis, estamos llenos, por ejemplo, de crisis climáticas, como es el caso, los invito a que busquen posteriormente la crisis climática. Tuvalu, una pequeña isla de Oceanía que en 30 años va a desaparecer, y según el censo de esa isla, ellos tienen, para el censo de 2021, ellos tenían 11.204 habitantes. ¿Para dónde va esa gente? Si, aparte de todo, la figura del ecomigrante no existe, el migrante climático no existe como ley en sí. Entonces, si no existe a nivel de estructura política, social y legal, ¿para dónde va esa gente? ¿Qué sistemas de acogida? No son refugiados, pero tampoco... recuerden que todo refugiado es migrante, pero no todo migrante es refugiado. Entonces, ¿en qué figura quedan? Entonces, si no tienen una figura migratoria, ¿para dónde van? Tenemos el caso de Palestina, más de 70 años ocupada, siendo en este genocidio terrible, donde las autoridades no hacen absolutamente nada, donde los medios de comunicación manipulan como les da la gana, siempre lo han hecho y actualmente más. Y esas instituciones que deberían velar por los derechos humanos no los velan, y vemos las migraciones forzadas palestinas que, por ejemplo, el legítimo derecho a su retorno no lo tienen. Y entonces también vemos cómo grupos de grandes migrantes van y son vejados cada día con esa excusa de que son los que están llevando las crisis a los demás países. Vemos, por ejemplo, como el mar Mediterráneo es prácticamente un cementerio lleno de cadáveres de migrantes, de estos barcos que se han hundido en el Canal de la Mancha, que son migrantes del África subsahariana y del Medio Oriente, la gran mayoría. Vemos también como, por ejemplo, las fronteras migratorias de los Estados Unidos y México cada día violan más los derechos humanos de los migrantes latinoamericanos que están llegando ya. Y también vemos cómo, por ejemplo, la gente se arriesga su propia vida, la vida, y peor aún, la vida de sus niños, de sus niñas, de sus ancianos, pasando una de las selvas más terribles y más peligrosas del mundo, como es el Darién.
Y no es un secreto para nadie que un gran porcentaje de esas personas que se arriesgan son venezolanas, venezolanos, son personas del África subsahariana, muchos colombianos, haitianos. Entonces todas estas personas van también, hay un interesante artículo que yo coloco también en el texto, que es un artículo hecho por investigadores de Colombia, basado en datos de ACNUR, donde dicen que estas personas no solamente corren peligro con la geografía y de la selva intrincada, sino también como con los coyotes y otras personas que están por allí haciendo tráfico humano de estas personas migrantes. Entonces vemos allí cómo todos estos procesos migratorios nos llevan a esto que ha llamado a Gilles Membe. Él dice que, por ejemplo, que la forma más exitosa de necropolítica es precisamente la ocupación colonial contemporánea de Palestina, porque la necropolítica, los países dominantes deciden quién vive y quién muere. Y esto es realmente terrible. Y ya para finalizar, voy a dar un salto acá porque el tiempo ya nos está abrazando fuertemente hacia el final. Yo, como comencé y he dicho varios poemas acá, yo también quiero cerrar con un poema. Fíjense ustedes que Séneca, él decía que estamos llenos siempre de despedidas, de muertes. Él dice siempre pérdidas, perdemos la infancia, perdemos la adolescencia, perdemos la adultez con el pasar del tiempo. Pero yo les invito y los invito a que piensen en reescribirse, reescribirnos desde lo positivo, dejarnos las quejas a un lado y ver lo positivo que podemos tener dentro de los procesos migratorios, bien sean internos o externos. El poema Ítaca de Cavafis, él dice en una de sus partes: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca el espíritu y el cuerpo, y ten presente a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Desde esas reflexiones en un mundo que a simple y profunda vista no parece ser muy alentador, yo les invito a pensar en las Ítacas, en nuestras Ítacas, en trabajar interna y externamente para lograr nuestro proceso como personas éticamente correctas, progresar desde lo correcto, desde no dañar al otro, desde el respeto al otro, dejar las quejas en el armario del olvido, recuperar lo que creemos perdido, no desde la nostalgia, sino desde la sonrisa y la memoria de lo agradable. Aprender a apreciar el sol, la luna, las plantas, el aire que nos permite respirar desde nuestros sentidos. En fin, reescribirnos en el transitar por la vida hasta que entendamos dónde está nuestro verdadero origen. Muchísimas gracias por la paciencia, éxito siempre. Muchas gracias. Namaste.